Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a hablar de medicamentos antimicóticos y antivirales. Entonces, para poder hablar de antimicóticos como primera instancia, debemos conocer el concepto de los hongos. Los hongos son un grupo de seres vivos diferente de las plantas y de los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. La ciencia que los estudia se llama micología. Esta micología viene de miques, hongo y logos, estudio. Los hongos han jugado y juegan un papel muy importante en la medicina, la industria y la alimentación. La era de los antibióticos se inicia con el descubrimiento de la penicilina obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Asimismo, algunos hongos son importantes en la industria de quesos, cervezas, vinos y otros. Además, son una excelente fuente de vitaminas, proteína, fibra y minerales que constituyen los hongos comestibles. Entonces, recordemos que los hongos, de acuerdo como a su acción, van a ser o buenos o van a ser malos. En este caso, hablando de los hongos comestibles, pues hablaríamos de unos hongos con unas características que nos brindan al cuerpo, vitaminas, proteínas, etc. En cambio, los hongos que ya son, digamos, patógenos, pueden actuar en nuestro cuerpo desde una onicomicosis, que es en las uñas, o un hongo sistémico que ya es, digamos, que está en el cuerpo, u hongos superficiales que se pueden, digamos, instalar en la piel. Bueno, los antimicóticos de uso sistémico, recordemos entonces que estos antimicóticos son cuando ya el hongo ha ingresado al cuerpo, es decir, que ya son más, digamos, por decirlo de alguna manera, son más agresivos. Tenemos entonces el medicamento itraconazol. Obtiene unos niveles de pico en 4 a 6 horas, lo cual es alterada por antisecretores gástricos, o sea que recordemos que el nivel de pico es cuando el medicamento obtiene su mayor concentración. Sin embargo, ahí se altera, o este pico se puede alterar por antisecretores gástricos. Ejemplo, tipo omeprazol, ranitidina. Bueno, se logran altas concentraciones en tejidos, material purulento, saliva y secreciones bronquiales. Se metaboliza por el hígado y vía media eliminación de 30 a 40 horas. Este medicamento es muy usado en pacientes con SIDA, profilaxis de candidiasis orofaringia y exofágico. Tenemos entonces itraconazol genérico, marca comercial Exporanos. Otro medicamento, fluconazol. Este se absorbe bien por vía oral, sin que lo afecten los alimentos o el ácido gástrico. Buena penetración en tejidos, esputo, saliva, leche materna y orina. Se elimina a través del riñón. Este es usado en candidiasis invasiva, entonces recordemos candidiasis que ya ha traspasado la piel, orofaringia, esofágica y vaginal y del tracto urinario. Fluconazol genérico y una de sus marcas comerciales, Diflucan de Pfizer. Terconazol es administrado exclusivamente por vía vaginal, pero se puede absorber y alcanzar concentraciones en sangre. Se excreta a través de la materia fecal. Tenemos entonces que su uso es en candidiasis vulvovaginal. Tenemos Fungistat y Vagicor. Estos medicamentos que son de uso sistémico, no digámoslo así, pueden causar náuseas, malestar abdominal, diarrea, edema, erupción alérgica, hipertensión, fiebre, fatiga, dolor abdominal, rinitis, hepatotoxicidad, que está más relacionada con el itraconazol, el fluconazol, cefalea, alopecia, anorexia, dosis altas de neurotoxicidad, convulsiones, dolor abdominal, y el terconazol, dolor vaginal, cefalea, escalofríos, manifestaciones que simulan un síndrome gripal. En contraindicado en pacientes con problemas cardíacos, embarazo y lactancia, y vigilar visión borrosa y cambios en la misma. Vamos a hablar entonces ya de medicamentos que son usados, digamos, bueno, no, qué pena, no, este tiene de las dos. La terbinafina se puede usar tanto tópica como de uso sistémico. Esta se absorbe bien en el tracto gastrointestinal y se distribuye principalmente dentro de tejidos como la piel, cabello y uñas. Se metaboliza en el hígado y se excreta en la leche, sudor y orina. Es muy efectiva en el tratamiento de las tiñas. Recordemos que las tiñas son esos hongos que nos dan capitis, pedis y corporis. El capitis es el que nos da en el pelo, digamos como en la raíz del cabello, pedis en los pies y corporis en el cuerpo.
Tienen efectividad en el tratamiento de onicomicosis, o sea, de las uñas, reacciones adversas, náuseas, diarrea, anorexia, rasio, urticaria. También se ha reportado alteración del gusto y fotosensibilidad. Tenemos acá entonces terbinafina genérica y una marca comercial es Lamisil. Vamos a hablar entonces de los antimicóticos de uso tópico. Estos se usan también en tiñas, en candidiasis y queratitis micótica. Son menos efectivos comparados con los tratamientos sistémicos en la micosis de uña y del cabello. Los resultados y efectividad dependen de una adecuada selección. Entonces, en estos medicamentos tenemos bifonazol, clotrimazol, isoconazol, ketoconazol sistémico porque es en presentación de tabletas. Sin embargo, en el mercado europeo fue retirado por riesgo de hepático. Se debe usar 2 veces al día, entre 3 y 6 semanas. En las cremas vaginales, los comprimidos para la candidiasis vaginal se utilizan 1 vez al día durante 1 a 7 días en la noche para garantizar la retención. Reacciones adversas, irritación, prurito, ardor, dolor pélvico, cefalea. En el clotrimazol y el miconazol, para uso tópico y vaginal, se ha considerado seguros durante el embarazo. Eso es muy importante, ya que miren que los medicamentos pasados todos estaban contraindicados en el embarazo. En cambio estos, lo que es el clotrimazol y el miconazol, son usados durante el embarazo porque se consideran más seguros. Acá tenemos entonces algunas marcas comerciales. Bifonazol es la Unesia, clotrimazol como marca Canesten de Bayer, clotrimazol genérico, isoconazol marca comercial Icaden de Bayer, y el ketoconazol es usado en champú como marca Medicaps. Bueno, vamos a hablar entonces de los antivirales. Es importante para hablar de ellos hablar y definir el concepto del herpes. El herpes es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas, como vemos acá, los llamados fuegos, que son formadas por vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Puede afectar cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Y de tipo 2, que se presenta frecuentemente en los genitales y parte inferior del cuerpo. Esta es la famosa culebrilla. Dice entonces que no existe cura definitiva para el herpes, sin embargo hay varias formas de tratamiento disponibles para reducir los síntomas y acelerar el proceso de curación de las lesiones, tras el cual el virus persistirá en forma latente en el organismo hasta la reaparición del siguiente episodio. Entonces, el herpes, digamos que está en nuestro cuerpo en forma inactiva, que hay unas condiciones externas que hacen que este virus se altere y empiece a replicarse de manera infecciosa e inflamatoria. Esto, por ejemplo, se puede ver en el caso de la fiebre, o sea, cuando hay calor, el virus se activa, entonces por eso nos da herpes cuando nos da fiebre. También en situaciones de mucho sol, también cuando hay sol, entonces también se puede activar. Y ya en el caso pues del herpes genital, este sí se contagia a través de las relaciones sexuales. El herpes genital puede estar, una persona puede ser portadora y no tener síntomas. Él básicamente está ahí inactivo y se activa de acuerdo a unos periodos de tiempo. Entonces hay personas que se les puede activar 1 vez al año u otras que se les puede demorar más. En estos casos se pueden administrar medicamentos, pero los medicamentos, como dice acá, reducen los síntomas y de pronto pueden acelerar el proceso de curación, mas no lo curan. O sea, el virus queda ahí y es importante estos datos para el paciente. El medicamento más usado es el aciclovir. Este se puede usar en herpes zóster, herpes simple y herpes genital asociado con el embarazo. Tenemos acá aciclovir genérico y de marca comercial Virex. Este Virex viene en varias presentaciones. Puede venir en crema, puede venir en tabletas de 400, 800 miligramos, viene inclusive en presentación labial. Dice que las reacciones adversas: aplicación local, sensación de quemadura, irritación, administración oral da náuseas, vómitos, cefalea, insomnio y anomalías menstruales. Precauciones: pacientes con función renal deteriorada y hepática disminuida. Vamos a hablar entonces de los antirretrovirales. Para poder hablar de estos medicamentos debemos definir unos conceptos como son el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana.
Es un microorganismo que ataca el sistema inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida. Básicamente este virus lo que hace es bajar el sistema inmune. Las personas, digamos que no, una de las causas de su muerte es el virus, más no es el virus el que mata, sino otras enfermedades que hacen que la persona, digamos por su sistema inmune debilitado, se vuelven propensas a otro tipo de enfermedades. Estas enfermedades son las que causan la muerte. Primero, lo que un paciente tiene es el VIH. Cuando sus defensas bajan demasiado, ya pasa un episodio de SIDA. ¿Por qué? Porque ya, digamos que las defensas están demasiado bajas y ahí sí la persona es mucho más propensa a enfermedades. Entonces dice que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como les había dicho, muy bajos niveles de defensas. El sistema inmunitario es el conjunto de tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad. La protección frente a agentes extraños y su respuesta colectiva y coordinada frente a la entrada en el organismo de ciertas sustancias extrañas se denomina respuesta inmunitaria. Entonces, en este caso, este sistema inmunitario está afectado y con la aparición del VIH, él se empieza a debilitar de manera de que estas personas son más propensas. Habíamos ya hablado de los hongos. Entonces, una de las enfermedades a las que son más propensas los pacientes con VIH es a los hongos. Por eso en estos pacientes se hace una terapia sistémica, digamos, con unas concentraciones altas para poder evitar que empeore el cuadro. Seropositivo, entonces dentro del cuadro clínico del VIH se considera que una persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH. Esta se determina mediante la realización de un examen de sangre que demuestra la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH. Pueden aparecer infecciones oportunistas, básicamente es porque las defensas están bajas. Los linfocitos CD4 son un tipo de células que forman parte del síndrome de inmunodeficiencia y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones. Son el diana referente del VIH. Al destruirlos, el VIH acaba con la capacidad de defensiva del cuerpo, es decir, el VIH, el virus, se une a estos linfocitos CD4 y hace que no fabriquen, digamos, unos anticuerpos para combatir infecciones, y de esto es lo que afecta que la persona se vuelva más propensa a cualquier enfermedad. En la primera fase se da la incubación, es decir, que en ese tiempo el paciente pues no sabe, no sabe pues que tiene el VIH. Esto puede durar de 3 a 6 semanas, hay personas asintomáticas y otras que pueden presentar síntomas. La infección pasa de 8 a 12 semanas hasta que el organismo pueda producir anticuerpos contra el VIH. Los primeros síntomas son muy parecidos a la gripe, fiebre, malestar. En la mayoría de los casos pues pasa desapercibido porque básicamente piensan que es una gripa. Muy bien, vamos entonces a mirar. Bueno, dice que con el ataque frecuente, las células de defensa empiezan a funcionar con menos eficiencia hasta que son destruidas. La fase sintomática inicial se caracteriza por la reducción considerable del linfocito CD4, que llegan a cifras inferiores de 200 unidades por milímetro cúbico de sangre en adultos sanos, y el valor varía entre 800 a 1200 unidades. Entonces, miren que cuando llega este valor a menos de 200 unidades en sangre, ahí es donde identifican mediante un examen, ahí sabemos que el paciente está inmunocomprometido. Digamos que la enfermedad avanzada pues llegará al SIDA. Muchas veces pueden sufrir hepatitis viral, tuberculosis, neumonía y algunos tipos de cáncer. Por eso es importante, una de las maneras preventivas más importantes es el uso de condón durante las relaciones sexuales. Los medicamentos impiden la multiplicación del virus en el organismo, surgieron en la década de los 80, no matan el VIH, pero evitan pues que el debilitamiento del sistema inmunitario. Por eso es fundamental aumentar el tiempo y calidad de vida de los pacientes. Tenemos sidobudina, lamivudina, efavirenz, lopinavir, ritonavir y didanosina. Acá vemos el Caletra, que es una de las marcas comerciales de la lamivudina, sidobudina, de la lamivudina al 3-TC y el Estocrin de el efavirenz. Efectos secundarios. Puede ser diarrea, vómito, náuseas, manchas rojizas en el cuerpo, algunas no sienten malestar,
No se recomienda automedicar ni abandonar el tratamiento. Además, estos efectos secundarios son temporales, derivados obviamente de la acción del VIH. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz día.